Muy buenos días, amada familia Antioquía. Bienvenidos al devocional de hoy. Hoy es el día jueves 26 de enero. Vamos a ver la palabra de Dios en 1 Samuel, capítulo 2, versículos 22 al 26, con el título El campo misionero más urgente y más cercano, nuestro hogar. Vamos a ver la palabra empezando en el versículo 22. Dice la palabra de Dios así. Pero Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel, y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Y les dijo: ¿Por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes. No, hijos míos, porque no es buena fama la que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Si pecare el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán. Mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Pero ellos no oyeron la voz de su padre, porque Jehová había resuelto hacerlos morir. Vaya, hermanos, qué tristeza. Elí, que supuestamente era elegido por Dios para servir como el sacerdote del pueblo de Israel, y puede servir a todo el mundo, menos a sus hijos. Quizá hasta ahora ha hecho un excelente trabajo como sacerdote, pero tristemente ha fracasado como padre. Hermanos, yo me estoy dando cuenta en mi vida personal que se me hace mucho más fácil hacer muchas cosas fuera del hogar, construir todo un imperio, servir a una iglesia, levantar iglesias en México, hacer tantas cosas que son buenas y que le agradan a Dios. Pero puedo ser un padre irresponsable y negligente. Y si no me enfoco en el trabajo más importante que Dios me ha dado, que es ser padre, entonces le habré fallado a Dios. Dice la palabra en el versículo 26, y el joven Samuel iba creciendo, y era acepto delante de Dios y delante de los hombres. Y vino un varón de Dios a Elí y le dijo: Así ha dicho Jehová: ¿no me manifesté yo claramente a la casa de tu padre y cuando estaban en Egipto en casa de Faraón? Y yo le escogí por mi sacerdote entre todas las tribus de Israel, para que ofreciese sobre mi altar y quemase incienso y llevase efod delante de mí, y di a la casa de tu padre todas las ofrendas de los hijos de Israel. ¿Por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas, que yo mandé ofrecer en el tabernáculo, y has honrado a tus hijos más que a mí, engordándoos de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel? Por tanto, Jehová el Dios de Israel dice: Yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Mas ahora ha dicho Jehová: Nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. He aquí vienen días en que cortaré tu brazo y el brazo de la casa de tu padre, de modo que no haya anciano en tu casa. Verás tu casa humillada, mientras Dios colma de bienes a Israel, y en ningún tiempo habrá anciano en tu casa. El varón de los tuyos que yo no corté de mi altar será para consumir tus ojos y llenar tu alma de dolor, y todos los nacidos en tu casa morirán en la edad viril. Y te será por señal esto que acontecerá a tus dos hijos, Ofni y Finehés, ambos morirán en un día. Y yo me suscitaré en un sacerdote fiel que haga conforme a mi corazón y a mi alma, y yo le edificaré casa firme y andará delante de mi ungido todos los días. Y el que hubiere quedado en tu casa vendrá a postrarse delante de él por una moneda de plata y un bocado de pan, diciéndole: Te ruego que me agregues alguno de los ministerios para que pueda comer un bocado de pan. Quiero que volvamos aquí, hermanos, al versículo 29. Dice: ¿Por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas, que yo mandé ofrecer en el tabernáculo, y has honrado a tus hijos más que a mí, engordándoos de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel?
Hermanos, si nuestros hijos andan mal, no podemos culparlos a ellos, porque los hijos son un reflejo de los padres. Hermanos, nosotros debemos de priorizar a nuestros hijos y enseñarles la palabra de Dios, guiarlos en los caminos del Señor Jesucristo. Podemos engordarlos con mucha comida y darle muchas cosas materiales. Pero si nosotros primero no honramos a Dios y no le enseñamos a nuestros hijos a darle reverencia y respeto, alabanza, adoración y servicio a nuestro Dios, entonces hemos fallado como padres. Hermanos, el campo misionero más cercano y más urgente es nuestro propio hogar. Dice la palabra en 1 Timoteo 3, versículos 4 y 5, hablando de los requisitos de los obispos, y luego en el versículo 12, hablando sobre los requisitos de los diáconos, que ambos los obispos o ancianos y los diáconos deben de manejar bien a sus hijos, sus propios hogares. Dice la palabra en 1 Timoteo 3, 4 al 5 y 12. Hablando de los obispos o ancianos, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Hablando de los obispos o los ancianos. Y luego en versículo 12, hablando de los diáconos, dice la palabra de Dios así: los diáconos sean maridos de una sola mujer, y que gobiernen bien sus hijos y sus casas. Hermanos, yo la verdad quiero confesar muy honestamente que siento que me nombraron pastor de la iglesia demasiado joven, demasiado temprano. Fui nombrado pastor de la iglesia hispana Antioquía a los 29 años de edad, aún antes del nacimiento de mi primera hija, Olivia. Los siervos líderes dentro de la iglesia, dentro del hogar de Dios, deben de primero mostrarse fieles en sus hogares. Porque si no pueden con lo poco, no pueden ser fieles en lo poco, como lo harán con lo más grande que Dios les encarga, como su iglesia comprada a precio de sangre. Hermanos, yo me arrepiento honestamente de enfocarme tanto en el ministerio fuera del hogar, porque a veces soy negligente. Mi ministerio principal, que debe ser hacia mi esposa y hacia mis hijos. Yo estoy convencido, hermanos, que si nosotros, los hombres de la iglesia, llegáramos a ser verdaderos líderes y le diéramos prioridad a nuestras esposas y a nuestros hijos primero, entonces todo lo demás marcharía bien. Es porque nos enfocamos en todo menos nuestros hogares y nuestros hijos que las cosas nos van mal. Así que para empezar el día de hoy, hermanos, quiero que oremos de esta manera. Oh Dios, perdóname que mi trabajo más importante como padre, como madre, ha estado siempre delante de mí. Como se dice en inglés, debajo de nuestra propia nariz. O sea, estamos viendo tantas cosas importantes y olvidándonos de lo más importante, lo prioritario, que es nuestro hogar. Oremos, hermanos, que no seamos como el sacerdote Elí, que entre comillas sirvió bien a Dios. Al parecer era un buen siervo de Dios. Pero en el lugar donde más importaba, dentro de su hogar, había fracasado, había sido negligente. Ahora, hermanos, no les quiero poner una carga tan pesada de decir, ok, pues todo es nuestra culpa. Y claro, hay casos, hermanos, tristemente, de hijos que los padres hagan todo lo posible para encaminarlos en las cosas de Dios. Los hijos se vuelven rebeldes y se van tras las cosas de este mundo. Pero
nosotros como padres tenemos una influencia muy grande sobre nuestros hijos. Oremos que sea una influencia positiva. Yo creo que todos nosotros, hermanos, queremos que nuestros hijos lleguen más lejos que nosotros, que sean más exitosos, más educados, mejores personas. Pero la triste realidad, hermanos, es que muchas veces nosotros solamente podemos llevar a nuestros hijos y guiarlos hasta el punto donde nosotros mismos hemos llegado y no más allá. Nosotros tenemos que ponerlos las pilas espiritualmente y crecer para poder guiar bien a nuestros hijos y darle un ejemplo con nuestras propias vidas. Así que oremos por nosotros mismos primero, no por nuestros hijos, oremos por nosotros mismos primero. Oh Dios, ayúdame a ser un buen siervo líder en el hogar, un buen padre, una buena madre para tu gloria. Que mis hijos vean lo que es un verdadero siervo líder entregado a ti, un hombre humilde, una mujer de integridad, un hombre de fe, que ora, que es humilde, que depende de ti, que lucha para honrarte a ti, oh Dios. Que ese sea el ejemplo que le damos a nuestros hijos. Oremos de esa manera para empezar el día de hoy. Hermanos, les pido sus oraciones porque hoy en la tarde voy a viajar a Nueva Jersey y voy a estar predicando en un retiro desde hoy hasta el día sábado por la noche. Que si pueden orar por mí, hermanos, yo ahí mismo llevaré mi computadora y estaré grabando los devocionales y ojalá pues tenga tiempo para grabar también la oración matutina. Pero vamos a orar, que Dios haga su obra, hermanos, y que sea yo un instrumento dispuesto, disponible en las manos de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Oremos de esa manera para empezar el día de hoy. Dios los bendiga, amada familia Antioquía.